Hola, ¿qué tal Utepinos? Bien, para terminar con este parcial de cálculo 2 a la física, sí, tenemos este problemita de aquí, que en este caso nos piden hallar las tres corrientes que se indican en el circuito, ¿sí? I2, I1 y 3, ¿sí? Bueno, para este tipo de preguntas lo que se recomienda es usar análisis de malla, ¿sí? ¿Y cómo se hace este análisis de malla? Primero vamos a poner corrientes circulantes a través de cada mallita. ¿Cuántas mallas hay? Hay tres mallas, ¿no? Por ejemplo, para la primera malla yo puedo poner que la corriente está circulando de esta manera, ¿sí? De esta manera. Y voy a poner que esta corriente que está circulando es I1. Esta corriente circulante va a estar en esta primera malla, ¿sí? Otra corriente circulante puedo poner acá arriba, ¿no? En la segunda malla, que va a estar circulando de esta manera. Y dos, siempre las corrientes circulantes tienen que ser de la misma dirección. Si en este caso yo lo he puesto en sentido antihorario, todas tienen que ser en sentido antihorario. Y esta de acá sería mi última corriente circulante, ¿no? Que sería en este caso, perdón, voy a llamarle a este I2, ¿sí? Para que estén en relación y no se confundan, ¿sí? Les voy a llamar que sea I1, no, I3 y esta I1, ¿sí? Ya, ahí están mis tres corrientes circulantes, ¿no? Mi primera malla, mi segunda y mis tres mallas, ¿sí? Ya. ¿Cómo se hace este análisis? ¿Ya bien? Primero vamos a hacerlo para la malla 1, ¿sí? Malla 1. A ver, ¿cómo se hace? Bien, ¿cuál es nuestra malla 1? Nuestra malla 1 vendría a ser todo lo que está acá. Todo eso viene a ser nuestra malla 1, ¿sí? Bien, según nuestra corriente circulante, ¿cómo va? Mira, nuestra corriente circulante va a ir en sentido antihorario. Primero va a pasar por aquí, mira, acá está mi corriente circulante. Primero va a pasar por una resistencia, ¿de cuánto es? De un ohmio, ¿sí? De un ohmio, ahí está, nuestra resistencia de un ohmio. Este es en positivo, siempre por las resistencias así, de esta manera. Ahora, después, ¿qué pasa? Sigue la corriente circulante y pasa por un 9 voltios. Mira, esta parte de acá, si este es positivo, en este lado derecho, en este lado izquierdo es negativo. Entonces se le pone como negativo, menos 9, ¿sí? Ahora, una cosa. Esta resistencia era 1 y se multiplica por la corriente circulante, que sería I1, ¿sí? Ahora sí. Después que pasó por la resistencia, viene el voltaje. Como está en el lado negativo, se le pone menos 9. Bien, sigamos. Ahora, esta corriente va a seguir circulando y llega hasta esta otra resistencia, ¿sí? Esta otra resistencia es de 8. Entonces se le suma 8 por ¿cuánto? Por I1 otra vez, ¿sí? Y bueno, de ahí sigue y regresa al mismo punto, ¿no? Pero ahora hay una cuestión. Miren, en esta resistencia que está aquí, ¿sí? Así como está pasando la corriente circulante 1, también está pasando la corriente circulante I3, ¿sí? Entonces, por tal motivo, se le va a restar lo que está pasando por por la corriente circulante 3. Es decir, en la resistencia 1, ¿sí? Vamos a restarle 1 multiplicado por la corriente circulante 3, ¿sí? Y eso se le iguala a 0. Esto vamos a hacer para todas las mallas. Ahora, por ejemplo, de acá que podemos sacar al final, podemos decir, por ejemplo, que sería que 9i1, ¿sí? 9i1 menos i3 va a ser igual a 9. Eso podemos sacar de nuestra primera malla, por ejemplo. Ahora, vamos con la segunda malla. Sí, vamos con la segunda malla 2. Bien. Ahora, nuestra malla 2 sería esto, todo esto que está acá. Sería todo esto que está aquí, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos a poner un punto de inicio que esté ya, por ejemplo, acá. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Primero va a pasar por la resistencia. Cuando pasa por la resistencia, que en este caso va a ser la resistencia 1 otra vez, ¿sí? Se le multiplica por su corriente circulante, que sería I2, ¿sí? Recordar, perdón, casi me equivoco. La está en sentido antihorario, entonces tenemos que subir, ¿sí? Tenemos que subir, no tenemos que ir por eso. Estamos aquí, vamos a subir. Subimos por aquí y el primer lugar que llegamos es a la resistencia 5, ¿sí? Entonces sería 5 multiplicado por la corriente circulante I2, ¿sí? Ahí está. Ahora sigamos, pasamos por esta resistencia y nos llegamos a este voltaje que es 12 voltios, pero en su lado positivo. Entonces en este caso sí se suma. Sí se suma. Ahora sigamos. Sigamos y pasamos ahí recién por la resistencia y llegamos al mismo punto inicial, ¿sí? Entonces la resistencia es de 1, entonces se le suma un 1 por la corriente circulante en este punto, que sería I2. Pero esta resistencia 1, si nos damos cuenta, en esta resistencia pasa tanto I2 y I3, ¿no? Entonces, al igual que en el caso anterior, se le va a restar la resistencia multiplicado por esa corriente circulante que sería I3. Y eso se le iguala a 0. De acá que podemos sacar, finalmente, podemos sacar que 6 y 2
menos I3 va a ser igual, por ejemplo, a menos 12, ¿sí? Eso sacamos de nuestra malla número 3. Y por último, ¿sí? Tenemos malla 2, malla 3. Tenemos a nuestra malla 3. ¿Qué podemos sacar de nuestra malla 3? Nuestra malla 3 vendría a ser todo lo que está sobrando, ¿no? Todo lo que está acá abajo, que es la malla más grande, ¿ya bien? Ahora, comenzamos, por ejemplo, por este punto de acá. Ahora, sigamos. ¿Qué pasa? Primero pasamos por una resistencia de 10 ohmios. Entonces, la resistencia es 10 se multiplica por la resistencia circulante, que es I3. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigue moviendo. Si nos pasamos por el primer voltaje, que es 9, ¿sí? Pero en positivo, entonces se le pone más 9. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Pasamos por una resistencia 1, ¿no? Entonces se le pone por más 1 por I3. Seguimos y nos pasamos por otra resistencia I1. Se le suma un 1 por I3. Y seguimos y llegamos a otro voltaje, pero en el lado negativo. Entonces se le resta menos 12. Y bueno, después regresa hasta el punto que hemos comenzado. Y eso se le iguala a 0, ¿sí? Y bueno, de esta expresión, ¿qué podemos sacar? ¿Sí? A ver, de esta expresión podemos sacar que... Ah, y una cosa más, me estaba olvidando, sí. Me estaba olvidando una cosita. Que sería que, si nos damos cuenta, acá hay dos resistencias, R1 y R2, ¿sí? En estos casos, que en estos estaba también pasando las otras corrientes. Entonces, como en esas resistencias pasan a las otras corrientes circulantes, se le debe restar antes de hacer la operación. Primero restamos para esta primera resistencia que pasó, ¿sí? Acá, ¿sí? ¿Cuánto sería? I1. Entonces sería menos la resistencia 1 por I1, después la resistencia pues, que está el paso más adelante, que sería la I2, que sería la resistencia 1 por I2 igual a 0. Y ahora recién hacemos el cálculo, ¿sí? A ver, ¿qué nos quedaría entonces? Nos quedaría 12 y 3 menos y 1 menos y2 va a ser igual a ¿cuánto? Sería igual a 3, ¿sí? Esas serían nuestras ecuaciones, ¿no? Esta sería nuestra primera ecuación, esta sería nuestra segunda ecuación y esa sería nuestra tercera ecuación. Si nos damos cuenta, ¿qué pasa si conocemos las corrientes circulantes I1, I2 y 3? Podemos compararla con nuestras corrientes que nos están pidiendo y ya tendríamos el valor, ¿sí o no? Entonces, aquí ya uno ve cómo quiere resolver esas ecuaciones, ¿no? Porque acá simplemente es álgebra. Por ejemplo, yo lo que uso es que como veo que en la corriente 1 sí está I1 y 3, y en la corriente 2, en la ecuación 2 está I2 y 3 se está repitiendo. Entonces voy a hallar primero la que se está repitiendo más, que sería I3. Como está repitiendo I3, lo que voy a hacer es poner a todos en forma de I3. Por ejemplo, en la ecuación 1, ¿qué puedo hacer? Mira, en la ecuación 1, mira. En 1, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esta cosa. 9 y 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 9 más I3. Y de esta manera yo puedo decir que I1 va a ser igual a 9 más I3 dividido entre 9. ¿Ven? Eso es lo que hice. Ahora, ¿qué puedo hacer en 2? En 2. A ver, en 2 hago algo parecido, ¿sí? Tendría que 6 y 2 va a ser igual a menos 12 más I3. Y de aquí tengo que I2 va a ser igual a menos 12 más I3 entre 6. ¿Sí? Y bueno, ya tendría los valores de I1 y 2 en función de 3. Y ahora en la tercera, en 3, simplemente reemplazo esos dos. Por ejemplo, tenemos 12 por I3, ¿sí? Menos I1, pero I1 ya lo conozco, sería esto de acá, ¿no? Sería 9 más I3 dividido entre 9, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Menos I2, I2 ya lo conozco también, sería menos 12 más I3 entre 6, y eso es igual a 3, ¿verdad? Ahora simplemente nos queda evaluar. Por ejemplo, acá tendría 12 y 3, acá tendría simplemente menos 1 menos y 3 entre 9, acá tendría más 2 menos y 3 entre 6, y acá tendría 3. Y bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Simplemente es evaluamos y de aquí nos va a salir que I3, ¿no? Y acá ya simplemente nos queda una variable y de acá podemos sacar el valor de I3, ¿sí? En este caso I3 va a tener el valor de 36
36 entre 200 onceavos, ¿sí? Aproximadamente, lo que sería igual en números decimales, ¿sí? A 0,17606 ampere, ¿sí? Ahora, como ya conocemos cuánto vale I3, pues ya tenemos los valores de los otros casos, ¿no? ¿Por qué? Porque I1, ¿sí? Como está en función de I3, entonces simplemente reemplazamos el valor y ya tenemos el valor de I1. I1 sería igual a 215 entre 211. Y esto en forma decimal sería 1,01896 amperes. Y bueno, para I2, caso parecido, reemplazaríamos, ¿no? En I3 reemplazaríamos su valor y tendríamos que I2 va a ser un número negativo en este caso, sería menos 416 entre 211 y eso sería menos 1,9756 amperes. Pero esas son las corrientes circulantes, ¿sí? Hay que recordar, son las circulantes, las de color verde. A nosotros nos interesa hallar las corrientes que nos han dado inicialmente, I1, I2 y 3. Por ejemplo, I1, ¿qué pasa con I1, por ejemplo? I1 está pasando ¿por dónde? ¿Sí? I1 viene a ser la corriente que pasa por la resistencia de 1, ¿sí? Y en esa resistencia 1 que está pasando, están pasando dos corrientes, ¿no? A través de esa resistencia. Está pasando I1 y está pasando también I3, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿sí? I1, en I1 va a ser igual a ¿qué? A ver, I1 está pasando ¿para qué lado? Mira, para el lado derecho. Entonces, este I1 verde, I1, está en su dirección, ¿sí? Entonces la ponemos que I1 va a ser igual a I1 menos la corriente que está en contra, que sería ¿quién? I3, ¿verdad? Porque I1 está en su favor y I3 está en su contra, ¿no? Entonces sería I1 menos I3, nada más. Y ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esta resta, por ejemplo? A ver, al evaluar tendríamos 215 menos 36 entre 211. Y esto al evaluar sería igual a 0,8483 ampere, ¿sí? Eso sería el valor para I1, ¿sí? Que sería realmente la resta de la corriente I1 menos la corriente I3, ¿sí? Ahora bien, ahora para I2 vamos a ver qué pasa con I2. A ver, I2 ¿quién es? I2 está aquí arriba. Bien, ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, I2, ¿sí? I2 con I3, ¿qué pasa? I3 está a su favor de I2, pero la misma corriente circulante I2, ¿sí? Está en contra. Entonces, ¿qué sería I2? I2 sería I3 menos I2, ¿no? I2 sería igual a I3 menos I2, ¿sí? Sí, porque este I2 que estamos hallando, mira, está apuntando para la izquierda. La corriente circulante I3 está apuntando en este punto de la resistencia para la izquierda, pero la corriente circulante I2 está apuntando para la derecha. Es decir, por eso que I2 viene a ser igual a I3 menos I2, ¿no? Y aquí hacemos una vez más la operación, ¿no? En este caso sería 36 menos 215 entre 211. ¿No? Sí, 36 menos 215 entre 211 y nos quedaría un número negativo en sí. Nos quedaría igual a menos 0,8483, ¿sí? Y por último tendríamos al valor de I3, ¿sí? Tendríamos al valor de I3. Ah, perdón, acá es I2 menos I3. ¿Sí? Sería I3 menos I2. Como I2 era negativo, perdón, acá hay una corrección, sería 36 más 416 entre 211. Claro, acá está. Sí, acá hay una corrección. Sí, lo voy a corregir. Eso sí está haciendo actualmente. Que sería realmente 2,14218 amperes. ¿Sí? Ese sería el verdadero valor de I2, que sería la resta entre I3 menos I2. ¿Sí? Ahora, siguiendo, quedaría I3, bien el último.
Lo que pasa con I3 es simple, mira, este I3 que está acá, por esta resistencia que estamos hallando, solamente pasa una corriente, que es la corriente circulante I3. Entonces, este I3 mayúscula va a ser la misma que la I3 pequeña, ¿no? I3 mayúscula va a ser el mismo que la I3 pequeña. ¿Y esto que es igual? A 0,1706 amperes. Y bueno, de esa manera hallamos los valores de cada corriente en estas mallas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Suscríbanse.